Voy a... Ahí estamos, bueno. Voy a empezar a compartir pantalla. Aquí, no sé, alguien estaba pidiendo el ejercicio 8. ¿Alguien quiere ver algún ejercicio anterior al 8? No. Vamos por el ejercicio 8 entonces. Sí, profe. Yo había quedado en el 8 también, profe, así que genial. Bien, entonces, esperen un poquito. Que voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ahí me parece que ya se empezó a grabar, ¿no? Sí, ahí nos avisó. Sí, profe. Bien, entonces, cualquier cosa, si hay compañeros que están esperando, me van diciendo, ¿sí? A ver, espera que hay más. Dice, esto lo voy a bajar, voy a ampliarlo un poquito. Voy a poner un salto acá porque está justo donde termina la página. Dice, una mezcla de oxígeno saturada con vapor de agua ocupa un cierto volumen y tiene cierta presión. ¿Cuántos moles de oxígeno hay presentes? El otro día cuando vimos en la teórica y vimos el tema de la descomposición del clorato de potasio, que permitía obtener por su descomposición cloruro de potasio y oxígeno, y que ese oxígeno se recibía en una probeta invertida y que iba desplazando el volumen de agua a medida que se liberaba el oxígeno y que podíamos... ¿Me siguen en lo que estoy diciendo o quieren que comparta el teórico y el dibujo mejor? Es lo que vean, me parece que me va a ser mejor compartir el teórico y el dibujo. Así sabemos de qué estamos hablando. Esperen un segundito. Este ejercicio, entonces, que estábamos conversando, puede referir a una situación como esta, donde el clorato de potasio se descompuso en cloruro de potasio, que queda como una sal blanca, ¿sí? Y se liberaba oxígeno. Cuando se libera el oxígeno, el gas que se va liberando va desplazando una columna de agua y uno puede medir el volumen que está ocupando ese gas. Si tiene su temperatura y su presión, en principio podría saber cuántos moles de gas tiene. Lo que también tiene que tener en cuenta es que al mismo tiempo que el oxígeno va a ir ocupando este espacio, va a haber vapor de agua también en este espacio, ¿sí? Ocupando el mismo volumen. Entonces, la presión total va a ser la ejercida por el oxígeno y el vapor de agua a una dada temperatura. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces volvamos al ejercicio. Entonces nosotros tenemos como datos el volumen, ¿sí?
la temperatura, la presión total, ¿sí? Y la presión parcial, vamos a poner como datos. Primero, sabemos que es una mezcla de oxígeno y vapor de agua, ¿no es cierto? Tenemos como datos el volumen, la temperatura, la presión total y la presión parcial del agua. Profe, me parece que hay gente esperando. Sí. ¿Qué es lo que queremos calcular nosotros? ¿Qué es lo que queremos saber? Los moles de oxígeno. La cantidad de oxígeno presente en moles. Sí, los moles de oxígeno. Para eso, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué podemos usar? La ecuación de gas ideal. Bien. P por B igual a nRT. Vamos a especificar. Entonces, la presión del oxígeno y el número de moles de oxígeno. ¿Está bien? Esta es una opción. ¿Está bien? Esta es una opción, ¿sí? Poder usar la ecuación de los gases ideales aplicada a la sustancia cuya cantidad queremos saber, ¿no? ¿De esto qué nos falta? La presión del oxígeno. Aquí nos falta la presión del oxígeno. ¿Cómo podemos saber la presión del oxígeno? Y teniendo, profe, los datos de la presión total y la presión del vapor de agua, sabemos que la presión total va a ser la presión del vapor de agua más la presión del oxígeno. Bien, entonces, la presión total va a ser igual a la presión del vapor de agua más la presión del oxígeno. Podemos de acá sacar la presión del oxígeno. ¿Podemos sacarle de acá la presión del oxígeno? Sí, se debería poder, ¿no? Sí. Esto Sí, es porque da, nos esto da es los da, 790 milímetros de mercurio Bien. totales y después lo del vapor de agua. Así Claro. que si hacemos la resta. Perfecto. Podemos obtener la presión del oxígeno. Aquí obtendremos entonces la presión del oxígeno. Vamos a ponerle en otro color. Esperen que aquí me quedó. El volumen quedó como subíndice, lo vamos a sacar. El volumen también lo conocemos. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Dónde está? Profe, Sí. consulta, el volumen. ¿Se usa el total? Claro, porque el volumen es del todo el recipiente, ¿sí? El volumen es el mismo para cualquier gas que estemos considerando
Dentro del recipiente. en esa situación, porque es el volumen del recipiente. No existe volumen para el oxígeno y volumen para el vapor del agua. Es el mismo volumen, Perfecto. porque cada gas ocupa todo el recipiente. Bueno, de ahí entonces podemos obtener el número de moles de oxígeno, que era lo que nos estaba pidiendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Quizás para algo que después lo vamos a volver a ver cuando veamos estado líquido, ustedes dirán, ¿y cuántos moles de agua sé que tengo? ¿Por qué esa es la presión del vapor del agua? A una dada temperatura, los líquidos tienen una cierta presión de vapor que está en equilibrio con el líquido. Si el recipiente, si el sistema es cerrado. Entonces, en realidad los moles de agua que tengamos van a estar dados por la temperatura y la presión que el vapor de agua va a ejercer a esa temperatura. Si cambiamos la temperatura, van a cambiar la cantidad de moles de agua que va a haber en el recipiente cerrado, porque si es mayor la temperatura, se evaporarán más moles, si es menor la temperatura, pues se evaporará menos. Pero esa cantidad de moles de agua están fijados por la temperatura en la cual estamos y por lo que se llama la presión de vapor del líquido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Otra opción para hacer el ejercicio. Es muy parecida a la otra opción, pero... Usar la ecuación de gas ideal para el oxígeno y ahí sumárselo a lo que ya tenemos de datos del vapor de agua. Bien. Digamos, sería calcular lo que en realidad en la otra ecuación despejamos. Claro. Claro, sí, de alguna forma, y no, veamos, podríamos hacer lo siguiente, sacar, perdón, la presión, sacar el número de moles totales, ¿sí? Ahí despejaríamos N. A ver. Sí, esto es más con... A ver, la presión total la tenemos, ¿no es cierto? El volumen total, ahí sacaríamos el número de moles totales. Y tendríamos que calcular el número de moles Y podríamos pasar los milímetros de mercurio a atmósfera, si quisiéramos. Sí, ahí vamos a... Otra opción hubiera sido sacar el número de moles totales, sacar el número de moles de agua y tener en cuenta que el número de moles totales es igual al número de moles del vapor de agua más el número de moles de oxígeno. ¿Está bien? Y voy a anotar algo que dijo la compañera recién que es importante. Esta vez la voy a poner chiquita para que no confunda. ¿Se entiende la otra opción que puse? Chicos, ¿se entiende esta segunda opción? Sí, profe. También aquí tenemos la presión total, tenemos el volumen, tenemos la temperatura, podemos sacar el número de moles totales, también tenemos la presión del vapor de agua, el volumen, que es el mismo,
la temperatura, podemos sacar el número de moles de agua y el número de moles totales será pues la suma de los dos. La compañera planteó que podemos trabajar pasando los milímetros de mercurio a atmósferas también. También podemos considerar los 760 milímetros de mercurio igual a una atmósfera, pero las dos opciones están bien. ¿Estamos bien con este ejercicio? Sí, profe. ¿Vamos por otro? ¿Cuál otro quisieran hacer? Sigamos por el 9 de último. Ya quedamos en ese orden. Veamos. Vamos a conversarlos a los ejercicios, si no, porque no vamos a ir, a ver, el 9. Una mezcla de 4 gramos de hidrógeno y 10 gramos de helio se mantienen a 0 grados centígrados en un matraz de 4,3 litros. ¿Cuál es la presión total en pascales en el recipiente y cuál es la presión parcial de cada gas? ¿Qué podemos hacer? Usar la ecuación del gas ideal para ver qué presión tienen, despejar la presión de ahí. ¿La presión de quién? Y primero haríamos del hidrógeno y después del helio. Bien, entonces la presión del hidrógeno por el volumen igual a el número de moles del hidrógeno por R por T. Ahí tendríamos que ver la masa molar del hidrógeno para ver cuántos moles tenemos. Bien. Esto es lo mismo para el helio. Y entonces, con la masa molar del hidrógeno, calculamos los números de moles del hidrógeno, ¿sí? Sí, que van a ser 4. ¿Cómo van a ser 4? Ah, no, van a ser 2. Masa molar del hidrógeno, entonces vamos a ponerlo entre paréntesis. Masa molar relativa del hidrógeno igual a 2 y calculamos el número de moles de hidrógeno. Va a romper la puerta el perro. Ahí lo voy a ir a abrir. Va a ser igual a 2, ¿sí? Aquí lo mismo para el helio, ¿sí? Así que arriba quedaría 2 por, bueno, la constante esa, por 273 Kelvin dividido el volumen. No. Bien. Ah, sí, el volumen, porque estábamos buscando la presión. 273 Kelvin, vamos a poner acá. Bueno, entonces sacamos la presión, ¿sí? De cada gas, ¿sí? Y podemos sacar la presión total. ¿Está bien? Espérenme un segundo. Bueno, ¿este se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, en general usamos la fórmula, preguntan si se hace todos los cálculos mediante esta fórmula.
Esta fórmula nos sirve para hacer la mayoría de los cálculos, P por B igual a NRT, pero por ejemplo, cuando lean el artículo que sigue, estos después se los dejo a ustedes para que miren los artículos y los lean, ¿sí? Lo que está en el ejercicio 10 y 11, basta con usar la relación P por B igual a constante, porque el número de moles y la temperatura, bueno, considerada en estos ejercicios, es constante. Entonces, en realidad sería una relación que P por B igual a constante, N por R por T. Podemos usar P por B igual a NRT o P por B igual constante directamente. Y mirarán en función de lo que pide el ejercicio. Pero con esa ecuación y sabiendo cómo se comportan las mezclas de los gases, pueden resolver la mayoría de los ejercicios. No sé qué más quieren consultar. Ahí hay otra pregunta. Profe, eso que dice, se sugiere realizar los ejercicios que se encuentran a continuación después de haber visto fuerzas intermoleculares, que son Sí. el 14 en adelante. Sí. ¿Eso necesitamos otra teoría o algo de eso? ¿O? Sí, no, pero porque, por ejemplo, acá dice, ¿cuál de los siguientes gases tendrá comportamiento casi ideal en las mismas condiciones? Nosotros no vimos todavía gases reales, es lo que vamos a ver el lunes, ¿sí? Pero ustedes, para saber cuál de estos se va a desviar más del comportamiento ideal y cuál se va a desviar menos, tienen que entender cómo se interrelacionan las moléculas y cuáles son las cuestiones que desvían a un gas de la idealidad. Y eso lo vamos a ver cuando veamos fuerzas intermoleculares. Si Sí. tienen más repulsión o menos repulsión y todo eso. Claro. Cómo son las fuerzas que hacen. Porque cuando nosotros consideramos gases ideales, recuerde que consideramos que las moléculas son puntuales, es decir, que tienen un volumen despreciable. Entonces, es de suponer que cuanto más grandes sean las moléculas, menos se va a cumplir eso. ¿Sí? Porque si son muy grandes las moléculas, no podemos decir que son puntuales y que tienen un volumen despreciable con respecto al recipiente que las contiene. Y otra cosa que también consideramos en los gases ideales es que no interaccionan entre ellas. Cuanto más interacciones hay entre las moléculas, más se van a desviar de la idealidad. Por eso lo vamos a empezar a ver la clase que viene. ¿Sí? Bien, bien. Voy a dejar de compartir ahora y voy a ir al taller, porque no se olviden que en el taller hay un montón de ejercicios. ¿Sí? No se olviden de hacer los ejercicios del taller. Ahora voy a compartir. Voy a compartir el taller. Esto ya lo habíamos conversado. Ven que acá hay un montón de ejercicios que empiezan a aparecer. Ejercicio 1 es para que hagan un ciclo en un gráfico P versus B, como el que yo les mostré el otro día y les mandamos un archivo para que lo vieran, ¿sí? Después, acá hay otro ejercicio con un gráfico B versus T, ¿sí? Donde tienen que hacer las transformaciones cíclicas. Aquí hay más ejercicios. Un ejercicio de P versus T también con un ciclo, ¿sí? Eso ya les voy contando que en el cuestionario en general siempre hay algún gráfico para interpretar
y en la tarea muchas veces les damos algún gráfico para hacer. A nosotros nos encantan los dibujos y los gráficos. Así que de muchos temas siempre les damos o gráficos para que interpreten o dibujos para que hagan. Así que es fundamental que hagan estos ejercicios. Ven que aquí dice 3, 4, 5. Antes estos ejercicios estaban en la guía de problemas, pero cuando pusimos el taller nos pareció mejor que a medida que hicieran el taller lo miraran en el contexto de lo que estaban haciendo los ejercicios. Entonces por eso lo sacamos de ahí. Si quieren podemos hacer alguno... que a ver, que, no sé si al final está la respuesta de los ejercicios. Ven que acá hay más ejercicios. Vamos a hacer alguno de estos, ¿sí? Vamos a hacer el 8. ¿Les parece? Porque me para dar la sensación que no los han mirado estos ejercicios. Sí, esos no los llegamos a ver. Estaría bueno que los revisemos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Como tenemos un ratito chiquito, si nos desconectamos o esperamos que hagan alguno, se va mucho rato. Entonces, los dejamos para que los hagan, pero vamos a analizar por ejemplo, que es analizar el gráfico, ¿sí? Y vamos a mirar algo del que sigue. Dice, sobre las bases del siguiente gráfico, describa qué sucede en cada etapa, usando los términos expansión, compresión, isotérmico, isobárico, isocórico, etc. Y después indique cuáles son los errores en los siguientes enunciados. Váyanme contando. De 1 a 2, ¿qué sucede? ¿Tenemos un cambio isobárico de la temperatura? ¿Puede ser? Pues se mantiene la presión constante. Un cambio isobárico. ¿En qué consiste ese cambio isobárico? Si hay con la temperatura, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces, aumenta la temperatura del gas, hay un calentamiento, ¿sí? A presión constante. ¿Y qué más pasa? Isobárico. ¿Y qué más pasa entonces? ¿Se expande? Bien, aumenta el volumen. Entonces, de aquí vamos a decir que el volumen en 2 es mayor que el volumen en 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Nosotros, ahí no está indicado, pero nosotros ya podremos indicar que el volumen en 2 es mayor que el volumen en 1. Vamos a ver. De 2 a 3, ¿qué sucede? Hay un aumento de presión a temperatura constante y para que se cumpla la ley de gases ideales tiene que haber una compresión, digamos, disminuye el volumen. Entonces, hay un aumento de presión a temperatura constante. Es un proceso isotérmico. Aquí vamos a poner que es un proceso isobárico, ¿sí? Entonces, disminuye el volumen. El volumen en 3 entonces es ¿Alguien tiene el micrófono prendido? El volumen en 3 entonces es menor que el volumen
en 2. Además, podemos decirle alguna cosa. Podemos ver que el volumen en 3, ¿cómo es con respecto al volumen en 1? ¿Cómo son el volumen en 3 y el volumen en 1? Iguales. El volumen en 3 es menor que, o iguales, ¿no son? Y son iguales, perfecto, son iguales, porque están en la misma Recta. Están en la misma recta. Están en la misma recta. En la misma isocora. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos de 3 a 4. De 3 a 4. Ahí tenemos temperatura constante. Un proceso. La presión es la misma. No es la temperatura constante, no es la temperatura constante, perdón. Profe, eso No, quiere decir está. que Aumento de temperatura de 3 a 4 hay un aumento. A presión constante, proceso isobárico. se puede decir que es como de 1 a 2. Sí, es como, o sea, es como de 1 a 2 en el sentido de que es un proceso isobárico. Entonces es un proceso Claro. isobárico igual que fue un proceso isobárico de 1 a 2. ¿Está bien? Sí, profe, por ahí de 1 a 2 no aumenta tanto la temperatura como de 3 a 4, pero Bueno. los dos son procesos iguales. Aumenta la temperatura. ¿Y qué va a pasar entonces con el volumen? Va a aumentar. Va a ser mayor. Y el volumen aumenta. Entonces aquí también sabemos que el volumen 4 es mayor que el volumen 3. ¿No? Eso lo vamos a sacar, no lo vamos a poner entre paréntesis. Vamos a poner otra cosa entre paréntesis. El volumen 4 es mayor que el volumen 3. Y el volumen de 4 es igual al volumen 2. Además, bien, muy bien, podemos ver que el volumen de 4 es igual al volumen en 2. Es decir, que en realidad en 4 tenemos el mismo volumen del gas, pero a mayor presión y a mayor temperatura. ¿No es cierto? Sí. Que en 2. Porque este tiene mayor presión y mayor temperatura que en 2. Bien. Ahora vamos a ir aquí, vamos. Que los moles de gas son constantes, que siempre la misma cantidad de gas, ¿sí? Estamos siempre, o sea, en N constante. ¿Sí está bien? Todos estos gráficos que estamos viendo son siempre con el número de moles de gas constantes. Uy, voy a achicar un poquito para que me entre todo.
Y ahora vamos de 4 a 5. Tenemos disminución de presión y igual temperatura. Disminución de la presión a temperatura constante. Y entonces, ¿qué más pasa? No, Aumenta el volumen. Aumenta el volumen. Aumenta el volumen. Entonces, el volumen en 5 es mayor el volumen en 4. en 4. Bien. ¿Y es un proceso isotérmico? Es un proceso isotérmico, bien. No lo anoto para que no se me baja llega el otro renglón que quiero poner acá. Entonces, podemos ordenar que el volumen en 5... Si de 2 a 3 es un proceso isotérmico, de 4 a 5 tambiDe 4 a 5 sí, la temperatura constante. Vamos por acá. vale. Proceso iso. Ahí me entra justito. El volumen en 5 entonces es mayor que el volumen en 4, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, sí. Sí, pero Y el volumen en 4 es mayor que el volumen en 3, entonces la A sería falso. Espera, que vamos. Vamos a primero. Es mayor que el volumen en 3. Vamos a poner también que el volumen en 4 es igual al volumen en 2, ¿no? Y el volumen en 3 es igual al volumen en 1. ¿Está bien? Todas esas cosas habíamos visto. Sí, sí. Bien, entonces, el volumen en 3 es mayor que el volumen en 5, eso es... Falso. Bien, eso es falso. El volumen en 2 es igual al volumen en 5, eso es... Falso. Bien, el proceso 1 a 2 es isocórico. Es falso también, es isobárico. Es a presión constante, no a volumen constante. En este caso no hay ningún proceso isocórico en estos que están acá marcados. El D también es falso. Sí. Los procesos, en realidad creo que dice, a ver, quiero fijarme en el enunciado, no son. Vamos a poner que el D también es falso. Pero me parece que el enunciado dice cuáles son los errores, o sea, son todos falsos. Eso en realidad nos está diciendo. Entonces vamos a, el volumen en 3, vamos a hacer una cosa. Vamos a copiarlo. Y vamos a irlo corrigiendo. El volumen en 3, entonces... Es menor. Es menor. Es menor que el volumen en 2 es... Menor. También menor. Es menor. El proceso 1 a 2 es... Isobárico. 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 Los procesos 2 y 3 y 4 y 5 son expansiones isotérmicas. Son compresiones. En realidad, el proceso 2 a 3... De 4 a 5 sería, perdón, de 4 a 5 sería expansión, ¿no? Entonces el proceso
2, 3 Es compresión. es una compresión y el proceso 4, 5 es una expansión isotérmica. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende cómo nos manejamos con los gráficos? Sí, profe. Sí, profe. Lo primero que uno tiene que hacer cuando hagan los ejercicios con los ciclos es, pongo en los ejes, presión, temperatura, entonces lo que voy a tener son rectas que son isocoras, de volumen constante. Y en función de eso me voy a ir fijando qué es lo que va a ir pasando. Tengo, en vez que presión, temperatura, volumen, temperatura, hago primero unas rectas que van a ser mis isovaras. Van a ser rectas de presión constante y me fijo para qué lado aumenta la presión. En el otro caso miraríamos para qué lado con las rectas aumenta el volumen, ¿sí? Y si tenemos P versus volumen, presión versus volumen, tendremos las isotermas, que son las curvas, y ya sabemos que cuando se alejan del eje de coordenadas son porque la temperatura es mayor. Una vez que tengo varias curvas o varias rectas, ahí empiezo a dibujar. ¿Sí? Profe, siempre en este tipo de gráficos, cuando hace un salto de una recta a otra, el volumen aumenta, entonces, ¿puede ser? Aumenta o disminuye el volumen o la presión dependiendo de qué es lo que estoy graficando. En este gráfico, cuando cambio de recta, cambio de volumen. Si me acerco al eje de la temperatura, aumento el volumen. Si me alejo del eje de la temperatura, disminuye el volumen. ¿Sí? Vamos a mirarlo acá con lo que escribimos. Estos que son los que están bien. Fíjense que para ir de 5 a la recta en la que está 2, me alejo del eje de la temperatura, disminuye el volumen. El volumen en 2 es menor que el volumen en 5. ¿Está bien? Me estoy alejando de la temperatura, está disminuyendo el volumen. Cuando me acerco, ¿sí? Lo mismo, de 3 a 5 también es menor el volumen. Pero no sé. O sea, el volumen de 3 es menor que el volumen de 5. Las rectas que están más cerca del eje de las temperaturas representan volúmenes mayores. ¿Se entiende esto? Pongo acá. Las rectas que están más cerca del eje en el cual está representada la temperatura corresponden a volúmenes mayores. ¿Está bien? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Lo mismo cuando tengan los gráficos de volumen versus temperatura, las rectas que están más cerca del eje en el cual está representada la temperatura van a corresponder a presiones mayores. Después ustedes cuando hagan los gráficos y todo, confirmen que eso que yo les estoy diciendo es cierto. Aquí creo que también hay otro ejercicio. Aquí podemos contar. Contemos qué es lo que... Estos es para que agarren estas transformaciones y las dibujen en un gráfico B versus T y en otro T versus P. ¿Sí? ¿Quieren que vayamos contando qué transformaciones vemos acá?
¿Quieren o no quieren? Sí, profe. Sí, profe, estaría bueno. Bien. Entonces, ¿Por qué, profe, no son rectas? porque estas son de volumen versus presión. Y se acuerdan que les habían dado curvas, Es verdad. ¿sí? Sí, sí. Las que son rectas son las que tienen volumen y temperatura o temperatura y presión, pero cuando tenemos volumen y presión son curvas. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, de 1 a 2, Aumento de presión y volumen constante. aumenta la presión a volumen constante. ¿Sí? Proceso isocórico. Entonces, ¿quién cambia? La temperatura. La temperatura cambia. ¿Y qué le pasa a la temperatura? ¿Aumenta? Bien, aumenta. Aumenta. Entonces, aquí pongamos entonces que la temperatura en 2 es mayor que la temperatura en 1. Los moles de gas son constantes. ¿Sí? De 2 a 3. ¿Qué pasa? Disminuye el volumen a presión constante. Proceso isobárico. Bien. Y la temperatura disminuye también, ¿no? Bien, la temperatura disminuye. La temperatura en 3 entonces es menor que la temperatura en 2. Y aparte, ¿cómo es la temperatura en 3 con respecto a la temperatura en 1? Menor. Igual. Es igual. Es verdad, es igual porque están en la misma curva. La temperatura en 3 es igual a la temperatura en 1. Eso mismo pasa de 3 a 4. De 3 a 4 aumenta el volumen y la presión, pero la temperatura continúa siendo la misma. Entonces, Claro, es un proceso isotérmico. de 3 a 4, entonces tenemos un proceso isotérmico. La temperatura en 3 es igual a la temperatura en 4. ¿Sí? ¿Qué más dijeron que pasaba? Aumenta el volumen y aumenta la presión. Aumenta el volumen. No, ¿aumenta el volumen? El volumen disminuye. Disminuye. Entonces, Perdón, disminuye el volumen y aumenta la presión, sí. aumenta la presión y disminuye el volumen. De 3 a 4. Y ahora, de 4 a 5, Aumenta el volumen, igual presión. Y sería un proceso isobárico. igual presión, un proceso isobárico, y la temperatura Aumenta. aumenta.
la temperatura en 5 es mayor a de 4. y además Es igual que la temperatura en 2. entonces, y la temperatura en 5 es igual a la temperatura en 2. ¿Está bien? Tenemos en total 2 temperaturas distintas, la de 2 y 5 y la de 1, 3 y 4. Cuando hagan los otros gráficos, tendrán que tener en cuenta, cuando hagan el de volumen versus temperatura, que en total hay 1, 2, 3 presiones distintas. Vamos a poner, para poder organizar, si tenemos que hacer los gráficos, podemos poner que la presión en 5 es igual a la presión en 4, ¿verdad? Sí. Eso es mayor que la presión en 3, que es igual a la presión en 2. Sí. Bien. Y eso es mayor que la presión en 1. Entonces, cuando haga los gráficos, en los gráficos, B versus T, necesito 3 rectas de isobaras, ¿sí? Porque necesito 3 rectas de presiones distintas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Después veamos con respecto a los volúmenes. El volumen, vayamos del mayor. El volumen en 1, ¿cómo es con respecto al volumen en 2? Igual. Es igual al volumen en 2. Esto es Mayor que el Sí. volumen en 5. Bien. Y 5 es mayor al volumen en 3. Mayor el volumen en 3. Y ese es mayor que el volumen en 4. Entonces vamos a tener 4 rectas isocoras. En los gráficos. En 2 no vamos a poner en el gráfico, porque es de esta situación. En el gráfico. Entonces, en el gráfico P versus T, tendremos que hacer 4 rectas isocoras. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Uh-huh. Eso es para que ustedes se vayan ubicando en cómo hacer los gráficos. Después acá tienen otro, ven que son muchos ejercicios con gráficos, ¿sí? Tienen otro ejercicio con gráficos donde lo importante es que acá dice 2, ¿sí? 2 moles. Así que ya saben la cantidad de gas que tienen. Y la temperatura es en Kelvin. Con esta información lo van a poder resolver. ¿Quieren consultar algo más? Yo por mi parte no. Vamos a hacer una cosa ahí. Espérenme un segundito. ¿Qué se ve ahora? La pantalla del Word. Ah, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir.
Aquí voy a dejar de compartir, porque ya estamos. Acá, en el chat, les mandé un link. ¿Ese link es para hacer una actividad? ¿Es obligatoria la actividad? No, es para que hagan una actividad más bien recreativa, pero con algún ejercicio para hacer de gases, que tiene unos cuadros y es para mirarlo el tema desde otro punto de vista. Después el lunes me cuentan qué les pareció. ¿Sí? Es un formulario de Google, es anónima la actividad. ¿Estamos bien? ¿Quieren consultar algo más, chicos? Por mí no, profe. Ahí estaba viendo la actividad justo. Bueno, nos vemos entonces el lunes, ¿sí? Cualquier cosa nos consultan por por